Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris, con los mitos de Cthulhu de HP Lovecraft. Y estamos en el tercer capítulo de esta historia sobre Innsmouth, el lugar donde las únicas iglesias que hay son en adoración a Dagon, el dios sumergido o el dios ahogado, y todos sus feligreses parecen estar en Innsmouth, por lo que se ve que todos son bastante desagradables a la vista humana. Entre ellos supongo que no. Y resulta de que, bueno, estaba nuestro protagonista estaba haciendo una guía turística él solito, una guía autodidacta, digamos. Y resulta de que tengo que contaros que tengo la ventana abierta y diréis, ¿y por qué coño la dejas abierta? Y es porque quiero que me entre aire, porque si no me cuezo. Si no me voy a cocer en mi propia habitación y no me sale a mí de los huevos. Así que si oís ruidos de fondo y todo esto, lo lamento, ¿vale? Y empieza así el tercer capítulo. No sé qué oscura fatalidad vino a torcer los planes que me había trazado. Mi propósito era únicamente admirar las bellezas arquitectónicas, y aún así tenía prisa por llegar a la plaza. Quería ver si podía marcharme enseguida de aquel pueblo siniestro, pero al ver al viejo Zadok Allen, Zadok Allen, se despertó en mí un nuevo interés y empecé a caminar más despacio. Zadok Allen era el anciano o viejo que se dedicaba a decir historias sobre Innsmouth que la gente dice que no es realidad, pero a los de Innsmouth no les gusta que diga cosas de Innsmouth. Voy a apartarme un poco el micro por si acaso, porque estoy viendo de que como que voy a hacer demasiado ruido, así que vamos a seguir. Ya sabía que lo único que podía oír del viejo era una serie de historias absurdas y disparatadas. Se me había advertido, además, que era peligroso que le vieran a uno hablando con él. Sin embargo, no pude resistir la tentación de abordar a un viejo testigo de la decadencia del pueblo, cargado de recuerdos sobre los buenos tiempos en que zarpaban los barcos y funcionaban las factorías. Al fin y al cabo, el relato más desquiciado tiene la mayoría de las veces un fondo de realidad. Claro, una historia empieza con un grano de realidad. No sé. Y era seguro que el viejo Zadok había presenciado las calamidades que cayeron sobre Innsmouth durante los últimos 90 años. La curiosidad me empujaba más allá de lo prudencial. Por otra parte, en mi presunción juvenil, me creía capaz de desentrañar la verdad que podía encerrar la confusa versión que probablemente le sacaría con ayuda del whisky. No podía abordarle allí mismo, claro está, porque los bomberos tratarían de impedirlo. Pensé en la manera de hacerlo. Me haría con una botella de contrabando. El muchacho de la tienda me había dicho dónde me lo podían vender. Después pasaría por el parque de bomberos como por casualidad y le hablaría en cuanto se me presentara la ocasión. El dependiente me había dicho también que el viejo Zadok que era muy inquieto y que rara vez permanecía sentado 2 horas seguidas. ¿Que eso es ser inquieto? Joder, yo no aguanto ni media hora sentado en un mismo sitio, tengo que estar moviéndome. Joder, a ver si voy a tener yo un problema. Me resultó fácil, aunque no barato, hacerme con un cuarto de botella de whisky en la trastienda del establecimiento de artículos diversos que habían en la salida de la plaza, en Elliot Street. El tiempo que me despachó tenía la misma pinta de Innsmouth que los demás, aunque fui muy amable a su modo, tal vez por estar acostumbrado a tratar con los forasteros, carreteros, compradores de oro y gente así, que estaba de paso en el pueblo. Claro, es obvio, es que si encima de tener ese aspecto, entre comillas, desagradable a la vista y encima eres borde, la gente va a dejar de comerciar contigo. Ya solo con ser borde, ya la gente deja de comerciar contigo, así que imagínate. Es que el mundo del comercio es así. Me orienté por el plano del muchacho de la tienda. Busqué un paraje desierto y abandonado que había visto antes, al sur del barrio del puerto, donde no se veían más seres vivientes que los pescadores, allá lejos.
Crucé unas pocas manzanas más y perdí de vista incluso a estos testigos remotos. Llegué, por fin, a un embarcadero abandonado, realmente solitario. Allí podía interrogar a mis anchas al viejo Zadok sin que nadie nos viera. Antes de llegar a Main Street, oí un señor! Débil y jadeante a mi espalda. Dejé que el viejo me alcanzara y le permití que echara un buen trago. Joder, qué tío. O sea, es que ha ido sneaky a por la puta bebida. Es que la madre que me parió. Qué tío más alcohólico de mierda. Empecé a tantearle mientras caminábamos en medio de aquella desolación, entre fachadas ruinosas y torcidas. Pronto me di cuenta de que el viejo no soltaba la lengua tan pronto como yo había supuesto. Finalmente llegamos a un solar invadido de hierba, rodeado de unas tapias desmoronadas, excepto por donde daba a un muelle cubierto de algas. Las rocas musgosas, junto al agua, proporcionaban unos asientos aceptables, y el lugar estaba en resguardo de miradas indiscretas, oculto por un macelón en ruinas que teníamos atrás. Pensé que este era el sitio ideal para mantener una larga conversación, así que conduje allí a mi compañero y tomamos asiento en las rocas. El ambiente era de abandono y de muerte. El olor a pescado resultaba insufrible, pero nada me haría desistir de mi propósito. Tenía unas 4 horas por delante. Si quería coger el bus de las 8 para Arkham. Eso sí sales. Le pasé otro poco de botella al viejo, y, mientras, me dispuse a tomar mi escasa comida. Procuré que el viejo no bebiera demasiado porque no deseaba que su locuacidad se convirtiera en sopor. Al cabo de una hora empezó a dar muestras de ceder en su obstinada reserva, aunque para desilusión mía continuó soslayando mis preguntas sobre Innsmouth y su tenebroso pasado. Se me limitaba a hablar de temas generales, poniendo de manifiesto un gran conocimiento de la actualidad periodística y una marcada tendencia a filosofar a la manera sentenciosa de los campesinos. Es decir, que o tienen periódicos o sabe cómo, o se comunica con el resto de gente, cuando el resto de gente no me refiero a Innsmouth, me refiero a los pueblos cercanos. O sea, eso es que tienen cierta comunicación con el resto fuera de ese pueblo. Interesante. Y diréis, claro, obviamente necesitarán tener algún tipo de comunicación. Sí, pero es que la gente no quiere estar ahí. Es decir, alguien que se dedica al comercio, vale, puede meterse porque gana dinero, pero un mensajero, o sea, no tendría sentido, pero bueno. Bueno, sí tendría sentido, pero ya sabéis. Llevamos ya casi 2 horas y yo empezaba a temerme que el cuarto de whisky no iba a ser suficiente. Me pregunté si no sería mejor ir un momento a comprar más, pero justo cuando me disponía a levantarme, la casualidad hizo lo que mis preguntas no habría logrado hasta el momento, y las divagaciones del anciano tomaron un derrotero que al instante despertó mi interés. Yo estaba de espaldas a ese mar cargada de olor a pescado, pero el viejo estaba de cara, y su mirada errante tropezó con la línea baja y distante del arrecife del diablo, que en aquella hora aparecía con claridad y casi fascinante, por encima de las olas. Espera, ¿en Innsmouth no es lo que pasó de lo de la rana esa que la tía de un protagonista de la historia que era una rana que se convirtió después en un bicho enorme y raro? No sé. ¿Dónde me he quedado? Vale, y casi fascinante, por encima de las olas. La visión pareció disgustarle, porque masculló una serie de confusas imprecaciones que terminaron en un susurro confidencial y una mirada de soslayo. Se inclinó hacia mí, me cogió de la solapa, y empezó a hablar en voz baja. De la solapa es por la parte delantera del cuello de la camiseta, ¿vale? Así empezó todo, en este maldito lugar. De ahí viene todo lo malo, de las aguas profundas. Para mí, que es la boca del infierno, no hay sonda, por larga que sea, que llegue hasta el fondo. El capitán Obed fue quien tuvo la culpa. Quiso llegar demasiado lejos y se metió en tratos con cierta gente de los mares del sur. Todo andaba mal en aquellos tiempos. El comercio era un fracaso. Las fábricas se arruinaban y los corsarios mataron a nuestros mejores hombres en la guerra de 1812.
Otros naufragaron como los de Bergantín Elici y el Lanchon Ranger, que era de Hillman los dos. Overmans tenía una flota de 3 barcos, el Bergantín Columbus, el Het y la corbeta Sumatra Queen. Fue el único que siguió con el tráfico de las Indias Orientales y el Pacífico, aparte la goleta Mallory Reed, la Estran Martin, que hizo una salida al año 28. Nunca ha habido otro como el Capitán Obed. ¡Hijo de Satanás! Todavía me parece que lo veo soltando pestes y llamando idiotas a todos porque iban a la iglesia y aguantaban sus miserias sin protestar. Decía que había dioses mejores, que las divinidades de las Indias proporcionaban pescado a cambio de los sacrificios y que eso sí que escuchaba las plegarias de la gente. Sí, pero esos dioses sí son de esos que son, entre comillas, oscuros, pero son los que te prestan atención si haces cosas para ellos. Es decir, como has dicho, haces sacrificios por pescado. Y ya veis cuánto pescado hay pudriéndose. Es decir, hicieron tantos sacrificios que se abarrotó tanto de pescado que llegó a pudrirse. Imaginaros. Matt Elliot, su mejor amigo, también hablaba bastante. También. Solo que incitaba a la gente a hacer herejías de paganos. Uy, perdón, he estado bostezando mientras leía. Según decía, había una isla al este de Ozaheite, con una gran cantidad de ruinas de piedra, más vieja de lo que más antiguo que nadie pueda conocer. Decía que era como la Ponapé de las Carolinas, solo que con unos rostros esculpidos como las de la isla de Pascua. La isla de Pascua son los que se le llaman Moai, que son las piedras estas que tienen cara mega estirada y eso. Allí cerca había también un islote volcánico, donde existían unas ruinas completamente estropeadas, como si hubieran estado mucho tiempo bajo el agua, y representaban unos monstruos espantosos. Estoy hablando así como bajito porque supuestamente está hablando así. Pues bien, señor Matt, les decía que a la gente que Perdón. Pues bien, señor, Matt les decía a las gentes que los nativos, aquellos tenían todo el pescado que les cabría a bordo, y ajorcas valiosas, y brazaletes, y coronas, todo fundido en no sé qué especie de oro, con motivos labrados, imitando los seres monstruosos esculpidos en la ruina del islote. Coño, que se me acaba la respiración. Eran como ranas que parecían peces, o peces que parecían ranas, y estaban en todas las posturas talmente como seres humanos. Nadie sabía de dónde habían sacado aquellos tesoros, ni cómo se las arreglaban para pescar tanto, como las islas vecinas apenas se sacaban para malvivir. Con que Matt también se extrañó, lo mismo que el Capitán Obed, y usted observó, además, que cada año desaparecía la flor de la juventud y que no se veían viejos. Que cada año desaparecía la flor de la juventud y que no se veían viejos. No sé qué quiere decir con eso. Es decir, la flor de la juventud. O sea... ¡Ah! O sea que desaparecía juventud, pero tampoco se veían viejos. Es decir, lo que les está pasando. Que llegan a cierta edad que aun siendo jóvenes parecen decrépitos. ¿Quiere decir eso? A la vez empezó a notar que algunos tipos tenían un aspecto demasiado raro, aun para ser canacos. ¿Canaco? Por último, Obed descubrió la verdad. No sé cómo se las arregló, pero empezó comprando... Uy, perdón. Y no es porque me aburra, es por poner esta voz. No sé cómo se las arregló, pero empezó comprándoles los objetos de oro que usaban. Les preguntó de dónde las sacaban, y si había más, y finalmente le sacó toda la verdad al viejo jefe. Waraquea se llamaba. Otro, que no fuera Obed, no se habría creído lo que contó el viejo del demonio, pero el capitán leía en los ojos de las personas como en un libro abierto. A mí tampoco me cree nadie cuando me pongo a contarlo. Supongo que usted tampoco. Aunque ahora que me fijo, tiene usted la misma mirada que el viejo Obed. Claro, porque le está mirando con énfasis. La voz del viejo se hizo aún más susurrante. Su acento era tan sincero y terrible que me estremecí, aun cuando
aun cuando sabía que su relato no era más que una fantasía de borracho. ¡Ya! Claro. Pues bien, señor, Ober se enteró de las cosas de las que mucha gente no ha ido a hablar de la vida, ni las creería a nadie si las oyera. Parece que estos canacos sacrificaban montones de muchachos y muchachas a una especie de divinidades que vivían bajo el mar y obtenían toda clase de favores a cambio. Se reunían con aquellos seres en el islote, entre las extrañas ruinas, y parece que las imágenes monstruosas de peces rana estaban copiadas de aquellos seres. Seguramente eran esas bestias que salen en todos los cuentos de sirenas y cosas por el estilo. Tenían muchas ciudades en el fondo, y la propia isla había salido de las profundidades. Parece que cuando el islote salió a la superficie, todavía quedaban algunos de los seres vivos entre las ruinas, y los canacos se dieron cuenta de que debía haber muchos más en el fondo del océano. Con que, en cuanto se atrevieron, empezaron a hablar con aquellos por señas, y llegaron finalmente a un acuerdo. ¿Cómo cojones? A esos seres les gustaban los sacrificios humanos. Hacía mucho había subido también a la superficie, y habían hecho sacrificios, pero finalmente habían perdido contacto con el mundo de arriba. Sabe Dios lo que harían con las víctimas. Me figuro que Obe prefirió no preguntarlo, pero a los paganos no les importaba demasiado, porque atravesaban una racha difícil y estaban desesperados. Así que, 2 veces al año, entregaban cierto número de jóvenes a los seres del mar, la noche de Walpurgis y la de difuntos. También les daban algunas baratijas talladas que sabían hacer. A cambio, las bestias marinas... Otra vez bostezo. Las bestias marinas se comprometían a darles grandes cantidades de pescado y ciertos objetos de oro macizo. A lo mejor se los llevaban para convertirlos a ellos. O sea, es que realmente Dagón convierte a sus feligreses en hombres pez. Había un tío que me acuerdo que se sumergía por no sé qué pasó con su mujer, y siempre se iba a bucear, siempre buceando, hasta que al final le pillaron, no le pillaron, se encontró con feligreses de Dagón ya en el mar, que eran peces, hombres peces, y se convirtió en uno de ellos, y no parecía feo, o sea, era como él, pero en forma de pez, y ya está. Así que no sé. Pues como digo, los nativos se reunían con esos seres en el islote volcánico. Iban en canoas con las víctimas y demás, y regresaban con las joyas de oro que les entregaban. Al principio, los seres aquellos no querían ir a la isla grande, pero de pronto un día dijeron que sí, que querían ir. Se conoce que les apetecía mezclarse con la gente y festejar con ellos sus días señalados, la noche de Walpurgis y de los difuntos. Como ve, podría vivir dentro o fuera del agua, o sea que eran anfibios, pero como decimos nosotros. Los canacos les advirtieron que los habitantes de las demás islas los matarían si se enteraban de que estaban allí, pero ellos dijeron que no se preocuparan, que tenían poderes suficientes para destruir a toda la raza humana, menos a los que tenían no sé qué señales o signos, de los que ellos llamaban primordiales. Pero como no querían líos, se ocultaban cuando alguien visitaba la isla. Oh, o sea que hay humanos que tienen señales o signos. ¿Pueden ser por ejemplo, los secuaces o los feligreses de Cthulhu, que tienen algún tipo de marca? Sería interesante. Están diciendo de que ellos solos podrían cargarse a toda raza humana, pero que no quieren líos. ¿Con quién? ¿Con Cthulhu? ¿O con otro dios primordial? Joder, cuántas incógnitas, coño. Cuando se le llegó la época de celo a aquellos seres con pinta de sapo, los canacos pusieron reparos, pero entonces se enteraron de algo que les hizo cambiar de opinión. A lo que parece, los seres humanos tenemos como cierto parentesco con estas bestias marinas, porque todas las formas de vida han salido del agua, y solo necesitan un pequeño cambio para volver a ello otra vez. Las criaturas aquellas dijeron que a los canacos, que si mezclaban sus sangres, nacerían hijos de apariencia humana al principio, pero que después se irían pareciendo a ellos cada vez más, hasta que finalmente regresarían al agua para reunirse con los enjambres de seres que bullen en los abismos del agua. De allí viene lo importante, joven, que cuando se volvieran peces sapos como ellos y regresaran al agua,
no morirían ya jamás. Esas bestias no mueren nunca, excepto si las matas de forma violenta. O sea, no mueren por edad, mueren por violencia. Es decir, si le metes un tiro en la cabeza a un bicho, lo matas. Interesante. Pues bien, señor, para cuando Obed conoció a los isleños, ya les corría por las venas mucha sangre de pez que les venía de las bestias. Cuando envejecían y empezaba a notárseles, no tenían más remedio que esconderse, hasta se les venían ganas de irse a la mar. Algunos tenían más sangre de bestia que otros, y también se daba el caso de que no llegaba a cambiar lo suficiente para vivir en el fondo. Pero en fin, casi todos se convertían en monstruos, como ya les había advertido. Los que parecían más a ellos de nacimiento se iban antes. Los que nacían más humanos vivían en la isla, a veces hasta pasados los 70 años, aunque bajaban a menudo al fondo a la mar para ensayar a ver. Ensayar a ver, o sea, ver en la profundidad. Y los que habían ido ya volvían como de visita, de manera que a veces un hombre podía charlar con el tatarabuelo de su tatarabuelo, que había regresado de las aguas 200 años antes o así. ¿Qué dices? ¿Qué cosa más bestia, no? Ya nadie pensaba en morir, salvo en lucha con las otras islas, o si los sacrificaban a los dioses marinos, o si los mordía una serpiente, o también se cogían una enfermedad antes de regresar a las aguas. ¡Oh! Interesante. Son, o sea, pero claro, estamos hablando de que si le mordía una serpiente, pero creo que una serpiente venenosa. Pero me estás diciendo que hay muchos venenos debajo del agua. ¿Me estás diciendo que ninguno les afecta? Al agua son como... Es que inmortales sería un poco redundante, pero son invulnerables ante las cosas del agua. Porque un tiburón los arranca, los muerde y los mata. A no ser que sean puto veloces. O tienen muy controlado el agua. No sé, es muy raro de explicar. Pero me estás diciendo que un resfriado, una mordedura de serpiente o cosas así podrían matar a estos bichos. Qué raro. Sencillamente se pasaban la vida esperando a que les viniese el cambio, que ya se habían acostumbrado a él y no les parecía tan horrible. Pensaban que la transformación valía la pena. Me figuro que Obed pensaría lo mismo cuando metió lo que le habían contado al viejo Wallachea. Meditó. Sin embargo, Wallachea era uno de los pocos que no tenía mezcla de sangre en las venas. Era de la familia real y solo se casaban con los de las familias reales de otras islas. Es decir, es sangre pura, es totalmente humano. Wallachea le enseñó a Obed una gran cantidad de ritos y conjuros relacionados con aquellas bestias marinas, y le mostró a algunos hombres que ya estaban muy a medio convertir, pero jamás le permitió ver a ninguno completamente transformado. Por último, le dio un chisme bastante raro de plomo o algo parecido. Le dijo que atraía a los famosos peces rana en cualquier lugar del agua, siempre que hubiese un nido de ellos abajo. Lo único que tenía que hacer era echar aquel chisme al agua y recitar correctamente las plegarias y demás. Wallachea le dijo que los peces rana estaban diseminados por todo el mundo, de manera que se podía encontrar un nido y llamarlos con toda facilidad. A Matt no le gustaba nada el asunto y le pidió a Obed que se mantuviese alejado de la isla, pero el capitán estaba ansioso por ganar dinero, y tan baratos encontró aquellos objetos de oro que acabaron siendo su especialidad. Las cosas continuaron de esta manera durante unos años, hasta que Obed sacó el oro suficiente para poner en marcha la refinería en el edificio de una vieja fábrica de Wade. Se vendían las joyas tal como le venía a las manos porque la gente habría hecho demasiadas preguntas. Pero a veces alguna de su tripulación robaba alguna de que otra pieza y la vendía por su cuenta. Otras veces Obed permitía que las mujeres de su familia se adornaran con ellas, como hacen todas las mujeres del mundo. En aquella época. Pues bien, hacia el año 38, tenía ya entonces 7 años, Obed se encontró con que los isleños habían desaparecido. Parece ser que los de las otras islas habían oído contar lo que pasaba y se hicieron cortar por lo sano. Para mí, que debían tener alguno de esos viejos símbolos mágicos que, como decían los monstruos marinos, eran los únicos que les asustaba. Ya se sabe que los cánacos son unos linces y no le quiero decir
Si ven aparecer de pronto una isla con ruinas más antigua que el diluvio, lo que tardan en ir a ver de qué se trata. No sé si lo he leído mal o yo qué sé. El caso es que no dejaron títere con cabeza, ni en la isla grande ni en el islote volcánico, salvo las ruinas, que eran demasiado grandes para derribarlas. En determinados lugares dejaron unas piedras pequeñas como talismanes que llevan grabado encima, un signo de eso que llaman ahora la svástica. ¿Qué dices? ¿Son nazis? O sea, no creo que hayan sido budistas. Es que la svástica también es budista, no sé si lo sabéis. Así que los únicos son los nazis. Debían de ser símbolos de los primordiales. Una polla. En resumen, que lo destruyeron todo, que no dejaron ni rastro de aquellos objetos de oro, y que ningún canacos de los alrededores quería decir después ni una palabra del asunto. Incluso juraban que nunca había vivido nadie en aquella isla. ¿Me estás diciendo que el Tercer Reich, que creo que era la de Hitler, tenían ese símbolo para evitar que los súbditos de Dagón intentaran nada con él? ¿Y por eso es el oro de los nazis? ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Madre mía. Me está gustando muchísimo. Naturalmente a Odell le sentó muy mal, porque para él suponía el fin de su negocio. Todo Isthmus sufrió las consecuencias también, porque en aquellos tiempos lo que beneficiaba al armador beneficiaba al mismo tiempo a la población. La mayoría de las gentes de por aquí tomó las cosas con resignación, pero estaban arruinados, porque la pesca se agotaba y ninguna de las fábricas marchaba bien. Entonces Obed empezó a maldecir a las gentes por pasarse la vida rezando estúpidamente al Dios de los cristianos, que no servía para nada. Le dijo que él conocía a otros pueblos que rezaban a ciertos dioses, que concedían la verdad, los que les pedía, y dijo que si conseguía un puñado de hombres decididos a secundarle, él se las apañaría para encontrar la protección de esos poderes capaces de proporcionarles abundante pesca y también algo de oro. Naturalmente los marineros de Sumatra Queen no habían estado en la isla, comprendieron enseguida lo que quería decir, y a ninguno le hizo mucha gracia tener que arrimarse a los monstruos marinos, pero había muchos que no sabían nada de aquello. Les hizo impresión de que Obed dijo de estos dioses nuevos, o viejos, según se mire, y empezaron a preguntarle cosas sobre esa religión que tanto prometía. Y lo vamos a dejar por aquí, porque ya ha dejado de hablar, así que lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente capítulo seguiremos a ver si le va a pasar algo al viejo por la gente de Isthmus, porque claro, que diga cosas de Isthmus y si eso es cierto, pues... Pero a saber, ¿vale? Poco más que contar, muchas gracias por esto, recordad que son gratis, así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!